El objetivo de este trabajo es que a través del caso de Marcela Ríos, quien producto de una hipertensión arterial mal controlada y un cuadro de estrés, se le produjera un ACV, la que la llevó de tener una vida normal a estar en una situación de discapacidad, en la cual tiene que usar silla de ruedas de manera permanente. También, a través de este caso, podemos conocer cuáles son los determinantes de la salud de la vida de Marcela y cómo se enfrenta a una situación de discapacidad en una sociedad como la chilena actual, en la cual aún existen barreras las que hacen sentir discriminada a Marcela Ríos en su día a día. Los temas a abordar en este trabajo serán los factores protectores de riesgos en la vida de Marcela y cómo estos factores se relacionan con los determinantes sociales de la salud. De qué maneras Marcela se siente discriminada en su vida cotidiana y cómo afecta esto en su participación social. ¿Qué es la salud como un derecho humano? ¿Y cuáles son los roles del Estado para garantizar este derecho? Vamos a hacer una comparación entre la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Los factores de protección son los elementos que ayudan y alejan aquellos factores que pueden dañar la integridad física y moral de la persona. Según Valdés, factores de protección son aquellos que reducen la probabilidad de emitir conductas de riesgo o de tener consecuencias negativas cuando se involucran en ellas. Estos factores cumplen una función beneficiosa o de protección en el estado de salud del individuo, ayudándolo a su adaptación al ambiente físico y social. Patterson dice, los factores de protección pueden considerarse como los recursos que tiene una familia para enfrentar su desarrollo y eventos vitales. Son características, rasgos, habilidades, competencias, medios, tanto de los individuos de una familia, de la familia comunidad y de su comunidad. Marcela cuenta con una red de apoyo familiar, madre y marido, las cuales le ayudan de forma monetaria, física y psicológica a hacer frente a su condición actual. Presenta una buena situación financiera, acceso a pensión por discapacidad, solvencia económica por parte de su marido, lo que le ha ayudado a costear su tratamiento kinesiológico y medicamentos. Marcela además cuenta con herramientas psicológicas, las cuales pudo haber adquirido gracias a su formación profesional, las que le han ayudado a hacer frente a los trastornos de desánimo y depresión a los que se enfrentó al inicio de su enfermedad. Todos estos factores forman parte de sus factores de protección. Por su contraparte, entendemos como factores de riesgo a todos aquellos elementos que pueden gatillar o incrementar el malestar físico o psicológico en la vida del afectado, pudiendo causar mayores problemas físicos y psicológicos de los que se presentan en un principio. Así como dice Hidalgo, los factores de riesgo constituyen condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y o sociales que están estadísticamente asociados a una mayor probabilidad de morbilidad o mortalidad futura. Marcela cuenta con una enfermedad base, que es la hipertensión, la cual le causó el ACV, que la llevó a una pérdida de su movilidad de los miembros inferiores y parte de los superiores. Esta situación la obligó a usar silla de rueda para su desplazamiento, lo cual le ha hecho sentir diariamente discriminación en su entorno social, en sus labores básicas, en el transporte público. La falta de empatía, ya sea por ignorancia o poco interés de una parte de la sociedad, la ha hecho sentir en ocasiones humillada frente a los demás, frustrada y deprimida. Los obstáculos de infraestructura y planificación presentes en el mobiliario urbano con los que se encuentra día a día y dificultan su desplazamiento y ejecución de actividades cotidianas son parte también de los factores de riesgo de Marcela. Según detalla la OMS en su Constitución, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por lo tanto, entendemos como determinantes sociales de salud a todas esas circunstancias que participan en el contexto en que las personas se desenvuelven en el lugar donde nacen, crecen, trabajan y envejecen. De manera que estos determinantes se refieren tanto al contexto social como a los procesos a través de los cuales las condiciones de vida se traducen en consecuencias para la salud. Estos determinantes sociales de salud se pueden resumir o agrupar en factores de riesgo y de protección. La función fundamental de los factores de protección es resguardar al individuo, en este caso a Marcela, de los factores de riesgo, ya que son estos los que están asociados a una mayor probabilidad de morbilidad o mortalidad futura. Marcela señala sentirse discriminada en diferentes situaciones de la vida común. Una de estas sería al tomar locomoción colectiva, ya que los conductores, al ver que ella estaba en una situación de discapacidad, prefieren pasar de largo. Ella señala que esto lo ve como una burla hacia ella. También a la hora de ir de compras, ella señala que los guardias del supermercado la rodeaban para asegurarse que no estuviera acusa las limitaciones que hay en las calles, ya que estas al estar en mal estado no permiten un buen desplazamiento de ella con su silla de ruedas.
También, a la hora de ingresar a algún lugar, siente que los accesos y las puertas no están bien medidas para que ella y las demás personas en situación de discapacidad puedan ingresar de una buena manera. Lo otro es que a ella también le gustaba mucho ir a la playa, cosa que ya no puede hacer, ya que cuando ella ingresa a la playa con su silla de ruedas, las ruedas se traban y colapsan, y ya no puede ingresar como todos a la playa. Marcela también señala que ella se sigue sintiendo la misma persona con los mismos gustos, pero la gente de su alrededor la ve como alguien diferente. Es por este motivo que prefieren excluirla de distintas actividades, porque no saben cómo ayudarla o porque les complica su situación. Pero en vez de ayudarla o intentarlo, prefieren excluirla. Todo esto ha afectado en gran manera la participación social de Marcela, ya que son muchas las personas que prefieren excluirla antes que incluirla, ya que al ver su situación de discapacidad y lo complejo que es llevarla, prefieren dejarla de lado. También la participación social con su familia se ha visto altamente afectado, ya que no pueden compartir de la misma manera, y más encima la ven como una carga en vez de como un miembro. También se ha visto afectado en su independencia a la hora de, por ejemplo, desplazarse por las calles, ya que, como dije anteriormente, estas están en mal estado. También, como dije anteriormente, la mala medición de las vías de acceso, por ejemplo como las puertas, también afectan en su participación social. También otra cosa que afecta mucho es la poca información que se maneja sobre estas situaciones de las personas. Por ejemplo, el miedo a cómo vaya a reaccionar cuando uno quiera ayudar a una persona en situación de discapacidad. Todo esto es parte de una poca información que se entrega a las personas. La salud es un derecho humano, según la Declaración Universal de Derechos en su artículo número 25, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La salud, al estar implícito dentro de este documento que se hizo para dar las directrices al apuntar directamente al sujeto de derecho, en este caso las personas. Hace la recomendación este documento para que una persona tenga como un valor adquisitivo el derecho de un bienestar completo, que es físico, psicológico y social, para enfrentar el diario vivir en esta sociedad, que cada día que pasa se vuelve aún más vulnerable a nivel socioeconómico y más frágil en temas de salud y de bienestar. El Estado en este ámbito tiene un papel súper importante, ya que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o PIDESC, el cual nuestro país de Chile está dentro de este pacto, señala en su artículo número 12 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. También nuestro país, en su Constitución, señala en su artículo número 19, número 9, que el derecho a la protección de la salud, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. En su testimonio, la psicóloga Marcela Ríos hace mención sobre las condiciones en cuanto a la infraestructura que le dificultan el libre tránsito en la vía pública, más aún cuando se trata de andar en silla de ruedas, porque vemos que en nuestra sociedad ha existido un leve cambio en cuanto a tomar medidas que hablan sobre las condiciones, mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en este caso. Pero a grandes rasgos, las personas, empresas en este caso, entre otras, como en muchos ámbitos del día a día, hacen cumplir estas medidas, pero en base solamente para dar el cumplimiento al marco legal, porque no lo hacen en base a las necesidades que estas personas necesitan, ya que al ser estas medidas ejecutadas, lo hacen en una base estándar, a gran escala en general. Entonces no se adaptan para las personas con diferentes tipos de discapacidades, porque ya conocemos
a lo largo de nuestra historia que existen diferentes tipos de discapacidades y diferentes necesidades, y estas no se ajustan a ese tipo de personas. En su relato también Marcela habla de una discriminación, una exclusión social a la que se ve envuelta diariamente, la falta de información por parte del Estado en este caso, para el control y prevención de enfermedades tan comunes que lo vemos dentro de nuestra sociedad diariamente también. En cuanto a temas médicos, en el uso de medicamentos, Marcela nos relata de que ella cuenta con una red de apoyo que le ayuda a solventar estos gastos, pero nosotros igual lo llevamos más allá y pensamos en las personas que no tienen esos recursos y que tienen que subsistir de alguna manera tratando de solventar estos gastos, estos costosos remedios que diariamente en su vida que lo necesitan. CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, se entiende como un mecanismo para entender el estado de salud de las poblaciones. Determina el estado de la población por la carga de afección a diferentes enfermedades y lesiones, que incluyen consecuencias mortales y discapacidad. La CIDDM, Clasificación de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, cambia la manera de considerar a las personas con discapacidad. La deficiencia hace referencia a las anormalidades corporales, es decir, una alteración a nivel de órganos. La discapacidad es la secuela de la deficiencia desde el rendimiento funcional, es decir, que representa trastornos a nivel persona. Las minusvalías son las desventajas que experimenta la persona como consecuencia de las deficiencias y discapacidades, es decir, la adaptación del individuo al entorno. La CIF supone que permitirá una estandarización en un área muy importante de la sociedad. En tanto, la CIDDM realiza una estandarización del abordaje negativo, centrado en las deficiencias, dando un enfoque escaso en los aspectos sociales y contextuales, enfocando la discapacidad como algo individual y no universal, siendo deficiente para la rehabilitación de personas en todas sus dimensiones como la CIF. Podemos concluir que ambas clasificaciones buscan modificar el concepto de discapacidad, tomando en cuenta el ámbito social al momento de referirnos a dicho concepto. En tanto, podemos realizar una diferencia entre ambos, respecto a que la CIDDM clasifica la discapacidad como consecuencia de enfermedades centrándose solo en el individuo como tal, estigmatizando y menospreciando a personas en esta situación. En tanto, la CIF se refiere a los componentes de la salud, incorporando las capacidades y cualidades de las personas más allá de la discapacidad, tomando en cuenta también su contexto ambiental y personal, no estigmatizando al sujeto, redefiniendo la discapacidad, entendiendo este concepto como una limitación en la actividad que restringe su participación. Ambas clasificaciones se enmarcan en una concepción de la OMS, aportando estos conceptos de salud para lograr una inclusión en cuanto al ámbito social, disminuyendo en gran parte la segregación que existe en la actualidad hacia las personas en situación de discapacidad. El concepto de inclusión social, Andrea Sondek lo describe como algo que debiese estar intrínseco en nuestra sociedad, como una teoría o una idea de acuerdo a tomar en consideración a las personas en situación de discapacidad, ya que nos encontramos en una sociedad con un poder judicial el cual tiene la suficiente potestad de quitar derechos de una persona, como por ejemplo la voz y voto. Hace alusión al concepto de interdicción, el cual lo considera como la muerte civil de una persona, excluyéndolo de todo ámbito en la sociedad. Como futuros terapeutas reafirmamos y coincidimos con Andrea en que cada persona tiene la facultad y el derecho de decidir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y con quién. Referente a la charla magistral, podemos destacar lo que el Estado dice sobre las personas en situación de discapacidad. Un ejemplo es la interdicción, la cual decreta que las personas en situación de discapacidad quedan inhibidas de sus ocupaciones, ya sea el trabajar con contrato o realizar sus pagos mensualmente de manera independiente. Esto también provoca una aislación de las personas con situación de discapacidad porque quita todas las posibilidades de que estas personas desarrollen sus actividades independientemente, sabiendo que esto solo los limita ya que son igual de capaces de desarrollarse como todos. Esto, llevándolo al caso de Marcela, se puede asociar a las barreras que coloca la sociedad sobre la discapacidad. En base a lo mencionado, podemos añadir también la visible discriminación que existe en nuestra sociedad respecto a las apariencias de las personas, desvalorizando su situación mental ante lo físico. Es un patrón que se repite desde la infancia, en donde siempre se nos ha inculcado marcar esas brechas con personas en situación de discapacidad, tratándolos con un respeto sobrevalorado, el cual se refleja en la forma que tenemos de victimizar a las personas con discapacidad. Hemos podido ampliar nuestro conocimiento sobre la realidad de las personas en situación de discapacidad, conocer la evolución del concepto de discapacidad a lo largo de la historia y su situación actual en Chile y el mundo. Este trabajo es de gran relevancia para nuestros inicios en la formación como terapeutas ocupacionales, ya que nos saca de nuestra realidad para mostrarnos una diferente a la que conocemos y vivimos. De esta forma nos hace pensar en lo difícil que es afrontarla cuando no se tienen las medidas y adaptaciones suficientes para sobrevivir. Nos permite conocer un poco más sobre cómo se vive la situación de discapacidad en la actualidad.
Cómo esto es más común y más cercano de lo que nos parece, y nos ayuda a corto y a largo plazo a obtener las respuestas a las interrogantes y las herramientas para enfrentar las problemáticas que presentan estas situaciones, ya sean temas de discriminación, como la accesibilidad y adaptación de los espacios públicos, en educar a la sociedad respecto a esto y ampliar nuestra mirada frente a ella. Como fortaleza de grupo, destacamos nuestro gran compañerismo y unión a la hora de trabajar, potenciando lo positivo de cada uno, en donde hubo empatía. Cabe destacar también el grado de responsabilidad a la hora de cumplir los plazos dados por cada uno de nuestros integrantes. Como aspecto a mejorar, enfocarnos más en el trabajo para maximizar los tiempos mayormente y obtener los resultados que nosotros esperamos obtener.